Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Les saluda el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 13 y Mateo capítulo 16. El tema para el día de hoy es: abriré en parábolas mi boca. Y un subtítulo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que vamos a hablar sobre esto, hermano. Hemos venido tomando este tema hace mucho tiempo, hermano, cómo Jesús hablaba en parábola para que el resto, ¿cierto?, no entendiese, hermano. Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, nuestro Señor Jesucristo dijo: es necesario que ellos no entiendan para que no se conviertan. Así es, amén. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho. Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Ahí nomás. Ahí nomás. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor amado, estamos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Amén. Señor, que hemos leído, Señor, por tu misericordia, Señor amado, de poder escucharla, Señor amado. Y más glorioso aún, Señor, es que usted nos revele, Señor amado, su palabra, Señor, sus misterios, Señor amado, en este tiempo del fin, Padre. Gracias por todo, Señor amado. Bendíganos a cada uno de nosotros, Amén, Señor. así sea, Y Señor. estamos, Señor, convencidos, Señor amado, que recibiremos esa bendición. Así es, Que Señor. procede del trono su gloria, la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tomen Gracias, asiento, Padre. tomen asiento. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Entonces el tema para el día de hoy es: abriré en parábolas mi boca, ¿cierto? Ahí está esa profecía de Isaías, está hablando de Jesucristo, ¿cierto? De el cual iba a ser el Cristo, ¿cierto? El Amén. Mesías profetizado, prometido para nosotros, hermano. Amén. Y el subtítulo es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Amén. Y cuando se habla en parábolas, eso significa que no todos iban a entender las parábolas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario hacerlo para que los que no eran parte, ¿cierto?, de los escogidos, ¿cierto?, de los predestinados, para que ellos no conociesen los misterios. Así es. Entonces, ¿de qué forma había que entender las parábolas? A través de la revelación. Amén. No había otra forma más que nos tenía que ser revelado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les preguntó: ¿quién dicen ustedes?, Él ya sabía lo que pensaba el resto de las personas. Eso lo vimos en el culto anterior, ¿cierto? Sí, amén. Unos decían Juan el Bautista, ¿cierto? Otros decían Elías, o uno de los profetas, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos a nuestro Señor Jesucristo le tenía identificado, encasillado como un hombre grande, ¿cierto? Pero no como el Cristo. Así Entonces, es. cuando le preguntó, pero le dijo ahora: pero ustedes, mis discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, alzando la voz, dijo: tú eres el Cristo, dijo, Amén. el Hijo del Dios viviente. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, ¿cierto?, sobre esa roca, ¿cierto?, sobre esa revelación, sobre quién te lo ha revelado, ¿cierto? Sobre eso edificaré mi iglesia. Entonces, nosotros, hermanos, vivimos de la revelación de la palabra, Amén. hermano. Amén. Nuestra vida espiritual, hermano, consiste en ello, hermano. Entonces, fíjese que cuando nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida, eso es
tipo, figura y sombra de lo que va a ocurrir en esta segunda venida, hermano, amén. Entonces, lo que ocurrió en los días de la primera venida, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, había hambruna espiritual, hermano. Amén. Bueno, podemos decir, hermano, que si bien es cierto, ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban los sacerdotes, ¿cierto? Ahí estaban sus ministros, hermano. Entonces, esos ministros, esos sacerdotes, entregaban ellos la palabra, ¿cierto? Entonces, cada día sábado, ¿cierto? Ellos iban, se reunían y entonces estudiaban las escrituras. No tan solo eso, ellos celebraban las fiestas de Jehová, ¿cierto? Amén. Entonces, ellos tenían toda esa clase de normas, ¿cierto? Toda esa clase de preceptos, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Juntarse, reunirse para estudiar las escrituras, ¿cierto? Amén. Pero fíjese que nos vamos a dar cuenta que a través de lo que vayamos estudiando el día de hoy, las palabras de ellos no tenían vida eterna, fíjese. Así es, Señor. No es Amén. que la palabra no tuviese vida, hermanos. No, no, la palabra de Dios sí tiene vida, Amén. pero nos vamos a dar cuenta por qué la de ellos no tenía vida. Amén. 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 Entonces, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él les trajo un tiempo de abundancia de palabra, hermano. Así es. Era abundancia espiritual, hermano. Entonces, lo que tenían que hacer ellos era solamente alimentarse, comer de las palabras que les estaba entregando nuestro Señor Jesucristo. Así Pero es. la Biblia dice que ellos le rechazaron. Amén. A los suyos vino, más a los suyos no le recibieron, ¿cierto? Así es, amén. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, que hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo, hermano. Amén. Vemos iglesias por doquier, hermano, ¿cierto? Aquí mismo en Valparaíso podemos ver en cada cerro, hermano, montones de iglesias de diferentes denominaciones, ismos, tabernáculos, pero tal como fue en su primera venida, hermano, hoy, a víspera de su segunda venida, es un tiempo también de hambruna espiritual, Así es, por Señor. cuanto sus ministros, una vez más, han rechazado la palabra de la hora, hermano. Así Amén. es, Señor. Amén. Entonces, la Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿cierto? Lo que fue ayer es hoy, y lo que es hoy será mañana, hermano, ¿cierto? Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que por eso el profeta dice, yo soy un tipólogo. Lo que ocurrió allá es lo mismo que va a ocurrir acá. Amén. Entonces, en los últimos cultos hemos estado viendo, hermano, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos dado cuenta, y así nosotros creemos, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha sido el más grandioso, el más glorioso de todos los tiempos, hermano. Amén. Tremendos milagros, hermano, tremendas señales. Y les pregunto, cuando Él llegó, ¿recuerdan? ¿Por qué había tanto endemoniado? ¿Por qué había tantos ciegos, tantos inválidos, tantas enfermedades que habían? Así es, Señor. Recordemos, ese era un pueblo privilegiado, hermano. Amén. Ese era un pueblo apartado, ¿cierto? Ellos tenían un Dios vivo, un Dios real. Entonces, nuestro Señor Jesucristo encontró a su pueblo en un estado deplorable, hermano. Amén. Así es. Y fíjese Amén. que lo natural es tipo de lo espiritual. Así es. Amén. Amén. Entonces, mire, ¿cómo será para su segunda venida? Mateo 24, vamos a Mateo 24, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Ahora, en Mateo 24 es cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar, ¿cierto?, de las profecías de este tiempo del fin. Amén. Dice Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos estaban interesados. Ahora, ellos estaban interesados porque ellos pensaban, ¿cierto?, que en su tiempo iba a ser la venida de Jesucristo. De hecho, Pablo, cuando él empieza a hablar también, él también empieza a decir que los que estemos aquí seremos arrebatados, seremos transformados juntamente con ellos. Entonces, han pasado 2000 años, hermano, pero nuestro Señor Jesucristo empezó a entregar detalles, hermano. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo será el tiempo del fin?
¿Qué señales habrá de su segunda venida? Entonces, miren lo que dice el versículo 4. Vamos a ir leyendo lentamente para ir viendo los puntos, hermano. Amén. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Amén. Eso es lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, Pablo, hermano, en segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11, dice que Dios envía un poder engañoso. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, va a ser un tiempo de engaño, hermano. Amén. Va a ser un tiempo de oscuridad. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y nosotros vemos, hermano, todos los días se levanta un anticristo, hermano. Amén. Todos los días se levanta alguien señalando, yo tengo la verdad, yo tengo la última, por así decirlo. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que cada una de las denominaciones, cada uno de los sismos, hermano, y diferentes tabernáculos, ¿cierto?, muchos han negado la palabra siguiendo, ¿cierto?, a estos falsos cristos, hermano. Amén. Así es, Falsos amén. mesías, podemos decir falsos profetas también. Amén. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Entonces nosotros ya estamos viendo todo eso, hermano. Amén. Estamos viendo las guerras naturales. Miremos, Estados Unidos, la Unión Europea están aliados. Ahora, esta semana estuvo el presidente de Francia aquí en Chile, estuvo antes de ayer aquí en Valparaíso, y él estaba pidiendo armamentos para enviar a Ucrania. Quería que los aviones, los tanques, y Chile se uniera y quieren ingresar a Chile a la OTAN, para que ustedes sepan. Ahora, lo que yo tengo entendido es que el presidente dijo, no, yo quiero neutralidad. Pero dése cuenta, hermano, cómo los bloques se van formando, cómo se van armando. Tenemos a Estados Unidos, ¿cierto?, a Europa, a Australia, a Japón, etcétera, diferentes países, ¿cierto?, Corea del Sur, que se han unido contra Rusia, contra Corea del Norte, contra Irán, ¿se da cuenta? Y también ahí está incluido China, hermano. Entonces son dos bloques, siempre son dos bloques. Amén. Ahora miremos, hermano, las nuevas tecnologías, los nuevos armamentos, hermano, que están saliendo, son terribles, hermano. Miremos también a Israel, hermano, siendo atacado por 7 frentes. Y tal como lo muestran las Escrituras, como fue en el tiempo de la antigüedad, es hoy en día. Amén. Por eso les decía yo, ¿cierto? Lo que fue ayer es hoy en día, ¿se da Amén. cuenta? Entonces, ahora mire, siempre son dos bloques, natural y espiritualmente hablando. Amén. Amén. Y nosotros también estamos en guerra. ¿Por Amén. qué? Porque ambos bloques están luchando, ¿se da cuenta? Amén. Es una guerra. Pablo dice que es una guerra y tenemos que vestirnos. Pedro dice que es una guerra, tenemos que vestirnos también. Ambos Amén. bloques tienen sus armas secretas. ¿Saben ustedes eso? Ahora, el verdadero Hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene? Tiene la palabra, el árbol de la vida. Amén. Y el falso, ¿cierto? El Sanedrín actual, ¿cierto? Tiene también su arma secreta, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es una combinación, pues hermano, usted mete a la juguera algo bueno y algo malo, aprieta el botón y queda todo revuelto. Entonces, ¿qué produce? Produce una edad de la Odisea. Amén. Produce un tibio, produce un formal, pero religioso a la vez. Amén. Amén. Entonces, ponga atención. ¿Qué vino predicando nuestro Señor Jesucristo? Él vino predicando el reino de los cielos, ¿no es así? Amén. Él vino diciendo el reino de los cielos se ha acercado. También le llamó, ¿cierto?, el reino de Dios. Es lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero él dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Miren lo que dice entonces ahora Mateo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora veamos, ahí hay una profecía oculta. Amén. Jesucristo dijo, recuerde, él vino hablando del reino de Dios. Amén. Y se levantará reino contra reino. Amén. Amén. En este tiempo de fin habrá destrucción. Ambos reinos entrarán en guerra. El reino de Dios contra el reino de Satanás. Ahora vea en qué condición estará el mundo. ¿Qué dice?
y habrá pestes. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas enfermedades habían? Amén. ¿Cuántos milagros? Ceguera, ¿cierto? Invalidez, ¿cierto? Locura, demencia, ¿cierto? Endemoniado, ¿cierto? Etcétera, hermano. Ahora, espiritualmente, hoy en día, ¿cuántos ciegos espirituales hay? ¿Cuántos endemoniados en las iglesias? ¿Cuántos inválidos que no caminan, hermanos? Amén. Sí, Señor. Simplemente van a una iglesia por el cumplir. Y lo que fue allá en el tiempo de Jesucristo, natural, hoy en día es así espiritual. ¿Se da cuenta? Amén, Señor. Esas son pestes espirituales, demonios dentro de individuos, dentro de personas que no permiten ver la palabra de Dios. Así es, ¿Qué más Señor. dice? Y hambre. ¿Se da cuenta? Amén. Hay hambruna en todo el mundo por culpa de los líderes. Cada uno de ellos, oiga, qué manera de robarse, hermano. Hace poco tiempo murió un expresidente de Chile, Sebastián Piñera, uno de los hombres más millonarios, hermano, de Chile, que se llevó a la tumba, hermanos. Lo enterraron en un cajón igual que a toda la gente, hermanos. Así es, amén. Y ahora, pasado el tiempo, ya está lleno de gusanos ese hombre. Entonces, pero ¿cómo amasaba plata, hermano? Entonces, los líderes del mundo no les importa que la gente muera de hambre, ¿se da cuenta? Pero ahora vea el trasfondo espiritual. El pueblo de Dios perece por causa de sus líderes. Así es, Señor. ¿Por amén. qué? Porque a los líderes no les interesa llevar el alimento a la congregación, hermano. Amén. Sí, Señor. ¿Se da Amén. cuenta? La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. ¿Qué significa eso? Que los líderes, hermanos, ignoran la palabra, ignoran la revelación de la palabra. Amén. Ahora mire lo que dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué produce un terremoto? Un terremoto produce destrucción, hermano. Amén. Ahora, cuando usted ve un terremoto natural, se caen casas, se caen edificios, hay destrucción, hay muerte, hay caos. Eso es natural. Ahora, vea lo espiritual. Cómo se caen los templos día a día, las iglesias, los tabernáculos. Vea cómo día a día caen de la gracia de Dios. Y hay destrucción, hay muerte espiritual, hermano. Vea cómo ellos venden la primogenitura, hermano. Así es, Y amén. son morgues espirituales. Así Son es. verdaderos cementerios, sepulcros blanqueados, llamó Jesucristo a los fariseos. Así es, amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor? Que ellos estaban muertos espirituales. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? Y todo esto será principio, nada más, pues, hermano, principio de dolores. Lo que nosotros estamos viendo, hermano, son principios de dolores. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando Él tenga el día señalado. Amén. La Biblia dice también, no tenga la venida del Señor por tardanza. Así es. Nosotros tenemos que vivir cada día como si Él viniera ahora ya. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos sostiene, hermano. Satanás no puede ir en contra de un verdadero creyente. Se da cuenta que estamos en guerra, pero tenemos quien nos defienda. Amén. Por eso es que Jehová es nuestra bandera, hermano. Amén. Él coloca la bandera, hermano, y Satanás no puede hacer nada en contra de un verdadero Amén. creyente. Amén. Entonces, nuestro Señor comienza a dar las señales del tiempo del fin, destrucción, engaños, anticristo, falsos ungidos, falsa palabra, las multitudes corriendo de allá para acá, buscando alimento natural. Vea, hermano, cómo las personas, ¿cierto?, son desplazadas a diferentes lugares porque hay hambre, Amén. porque hay angustias en diferentes lugares, porque hay guerra. Entonces se trasladan buscando alimento, buscando paz para su familia. Entonces usted ve, hermano, que se van de Chile para el extranjero, del extranjero vienen a Chile, y así en diferentes lugares, hermano. Así es, ¿Qué es lo que Señor. está ocurriendo? La gente está corriendo de allá para acá, buscando alimento natural. Y hoy en día podemos ver, la Biblia dice nubes sin agua, andan de allá para acá, creyentes buscando un lugar en donde poder alimentarse. ¿Por qué? Sí, Señor. ¿Por qué se desplazan? Por falta de alimento, hermanos. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios para Amén. siempre.
y vea, hermano, a esas almas sedientas, hermano, hambrientas, buscando, ¿cierto? No tienen palabra, hermano, no tienen palabra de Dios. Entonces vemos que hay un hambre espiritual, como lo hubo en los días de Jesucristo, ¿se da cuenta? Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, teniendo, hermano, tantas iglesias, tantos espacios para reunirse, tantos ministros, hermanos, Así es, tantas Señor. Biblias que hay en el mundo, hermano, Amén. pero hoy es un tiempo de hambruna espiritual, hermano. Así es, Señor, amén. Oh, que el Señor nos ayude. Amén. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Profetizó que en este tiempo del fin, sus hijos predestinados tendrían de qué alimentarse, hermano. Amén. Gloria a Dios por ello, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos tendrán hambre, pero escuchen ustedes. Amén. En el Gracias, mismo Padre. Mateo 24, trasládese al versículo 44. Vea, hermano, la profecía que hay para nosotros los creyentes. Amén, Mateo 24, Señor. 44 dice, por tanto también vosotros, aquí le está diciendo a sus discípulos, Amén. y nosotros nos hemos identificado como sus discípulos, amén. Señor. Vosotros estad preparados, Sí, porque el Señor. Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así es. Amén, sí, Señor, amén. Versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Mire, para que les dé el alimento a tiempo. Sí. ¿Se da cuenta? Amén. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Amén. Así que somos bienaventurados, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Dios ha enviado, ¿cierto? 7 ángeles para cada edad, hermano. Amén. Y nosotros hemos recibido el alimento a su debido tiempo, hermano. Amén. Sabemos el tiempo que estamos viviendo, hermano. Sí, Oh, Señor. hermano, no desconocemos lo que está pasando, hermano. Nos ha sido revelada la palabra, el misterio ha sido revelado. Si se dio cuenta, nuestro Señor Jesucristo profetizó que en medio de toda esa hambruna espiritual habrá alimento para nosotros. Amén. Habrá palabra de vida eterna Amén. en este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de los cielos. Así es, Nosotros Señor. hemos entrado y somos parte ya del reino de los cielos. Amén. Gracias, Gloria a Dios Padre, para aleluya, siempre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Oh, grande es tu nombre, aleluya. Gracias, Jesucristo. La pregunta es, ¿pero por qué los otros tienen hambre, hermano? ¿Por qué ellos parecen de hambruna? Mire, en el mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo, en el párrafo 93 dice lo siguiente, pero para los que creen, la hora de Dios en que estamos viviendo, estas cosas, mire, ponga atención, son alimento escondido. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven. Así es. De la misma manera que Eliseo cegó al ejército sirio, asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento. Así es. Entonces, Señor. nosotros, hermanos, nos damos cuenta de eso, hermano. Estaban ahí los fariseos, hermano. Estaba el Sanedrín. Ahí estaba el pueblo escuchando. Así es. Y ahí había un predestinado escuchando. Amén, aleluya. Oiga, hermano, estaban todos allá. Jesús hablaba, ¿qué es lo que quiso decir? Pero había un predestinado que la palabra le era revelada. Amén. Y si no la entendía, nuestro Señor se acercaba. Y esto es lo que quise decir. Así es. Y Amén. eso es lo que Él ha hecho con nosotros, ¿se da Amén, cuenta? amén, Él se ha Señor. acercado a nuestros corazones, a nuestras almas, y nos ha revelado el misterio de la hora, Amén, hermanos. sí, Señor, Gloria a Dios para aleluya. siempre. Entonces, Gracias, ahora veamos Cristo. primeramente lo que ocurrió, hermano, en su primera venida, para entender lo que está ocurriendo ahora en esta su segunda venida, hermano. Amén. Entonces, veamos la profecía. Recordemos, la Biblia está en parábolas. Así es. Amén. Entonces, solo los entendidos entenderán, dice la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 28, el primer libro de la Biblia. Amén. Entonces, vamos a leer, hermano. Recuerda, estamos hablando del alimento espiritual. Amén. Estamos hablando de la roca, hermano. Amén. La revelación de la palabra, hermano. Amén. Amén.
Génesis 2, versículo 28, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno, ¿para qué? Para comer. Amén. Amén. O sea, para alimento. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo allá en Génesis, hermano, ya había hecho un árbol delicioso, hermano. Amén. Amén. El árbol de la vida. Pero ahí también estaba el otro árbol, hermano. Porque dice árbol delicioso. También estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Amén. Entonces ahí en el comienzo de la Biblia ya vemos dos clases de palabras. ¿Se da cuenta? Amén. El árbol de la vida, un tipo de Cristo, la palabra hecha carne, ¿cierto? Veamos un momento. ¿Quién es el árbol de la vida? En San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él se reconoció, hermano, como ese árbol de la vida, amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús les está señalando, hey, yo soy ese árbol que produce vida, mis palabras producen vida, amén. Amén. Y también les dice que su palabra es verdad. Amén. Amén. Ahora veamos el otro árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Jesús viene y él descubre quién es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Busque San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 44. Juan 8, 44. Así dice la palabra del Señor. Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, mire, de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Amén. Amén. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, dice. Sí, amén. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, podemos decir que el árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces es mentira. Amén. Cuando habla la palabra, es de lo suyo habla mentira, ¿se da cuenta? Amén. Y padre de mentira, hermano. Entonces, ese es Satanás, el padre de mentira, ¿cierto? Amén. Entonces, Satanás tiene la palabra engañosa. Entonces, tenemos dos palabras. Así es. Amén. Tenemos la palabra de verdad que viene a través de Jesucristo, el árbol de la vida. Amén. Y tenemos la palabra de mentira que viene de Satanás, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así es. Amén. Entonces también tenemos dos reinos, el reino de Dios, y que es el reino de los cielos, y el reino de Satanás. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a edificar sobre la roca, ¿se recuerdan? Amén. Cuando Él dijo, no construyan sobre la arena, construyan sobre la roca, porque va a venir la lluvia y va a arrastrar todo, ¿cierto? Ahora, esa roca, ¿cierto? Es la revelación, ¿cierto? De Amén. su palabra, hermano, amén. Y la Biblia nos muestra en parábolas que hay dos clases de rocas. Nosotros siempre hablamos de la roca, hermano, de la roca que es Jesucristo, ¿cierto? De todo eso hablamos, ¿cierto? Pero la roca que fue desechada. Pero ahora vamos a ver, a la luz de la palabra, hermano, de que la Biblia muestra que hay dos rocas. Amén. Nos muestra en parábola que hay dos rocas, y estas dos rocas son tipos, figura y sombra. Amén. Uno del árbol de la vida y el otro del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, una roca representa a la revelación de Jesucristo y la otra roca representa a la revelación de Satanás. Amén. Amén. Así es. Ahora Amén. recuerde, Jesucristo le dijo a Pedro, lo acabamos de leer, bienaventurado eres Pedro, Así es. porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y el profeta, hermano, dice que roca
es la revelación de la palabra, amén. Amén. Entonces, veamos, vamos al libro de Deuteronomio, porque ahí van a estar las dos rocas, amén. Deuteronomio capítulo 32. Cuando uno se encuentra con estas joyas, hermano, estas perlitas ocultas, hermano, nos alegramos, hermano, porque son palabras que nos quedan grabadas, hermano. Amén. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 3. Entonces, lo primero que vamos a ver es la roca de Dios, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Mire lo que dice, Él es la roca. ¿Escucharon? Amén. Entre paréntesis, le quiero decir la revelación de la palabra, amén. Mire, cuya obra es perfecta. Si usted se está dando cuenta, está hablando de Jesucristo aquí. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud. Amén. Dios de verdad. Oiga, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ves? Amén. Sí, Y Señor. ninguna iniquidad en Él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en Él no se halló pecado. Amén. Está hablando de Jesucristo. Mira lo que dice. Él es justo y recto. Amén. Entonces, ¿se da cuenta que ahí está esa palabra roca? Ahora, yo no sé en su Biblia, pero en mi Biblia estaba con mayúscula. Sí. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso, no? Amén. Ya. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí está profetizado en parábolas. Pero está hablando del ministerio de Jesucristo. Sí, amén. Y nosotros podemos comprender, porque ya Dios nos ha ido revelando qué es lo que es una parábola y cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y ahí está hablando yo, de que Él es la verdad, Dios de verdad. Ninguna iniquidad en Él. Y la Biblia dice, no se halló en Él maldad. Amén. En otra Biblia dice, no se halló en Él iniquidad. ¿Se dan Amén. cuenta? Entonces, ahora, aquí mismo, en esta profecía, vamos a ver la otra roca. Y usted se va a dar cuenta que la otra roca está en minúscula. Amén. Amén. Porque aquí nos vas a entregar que esta roca es la revelación que entrega Satanás a los que son engañados con sus mentiras. Entonces, en ese mismo Deuteronomio 32, vamos al versículo 31. Y ahí usted lo puede marcar. Dice, porque la roca está con mayúscula o minúscula. Minúscula. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Amén. La primera estaba hablando de Jesucristo, Amén. pero ahora esta roca va a hablar de la revelación de Satanás. Mire, sigamos leyendo. Porque la roca de ellos, mire, no es nuestra roca con mayúscula. Amén. ¿Se están dando cuenta, no? Sí, amén. Amén. Esa es la revelación de Dios, la que está con mayúscula. Amén. Dice, y aún nuestros enemigos son ellos jueces. O sea, se dan cuenta de que hay una diferencia entre la revelación de Dios y la revelación de Satanás. Mire lo que dice, porque de la vid, o sea, el vino de la revelación, de Sodoma es la vid. ¿Escucharon? Amén. Mire, dése cuenta, porque la vid de Sodoma es la vid. O sea, recordemos cuál era la doctrina de Sodoma y Gomorra. Esa es la revelación que entrega Satanás. Amén. ¿Se da cuenta? Mire, de ellos y de los campos de Gomorra. O sea, la revelación de Satanás viene de Sodoma y Gomorra. Amén. Mire lo que dice, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. ¿Sabe lo que significa la palabra ponzoñosa? La palabra ponzoñosa significa veneno, son venenosas. O sea, las uvas, el vino de la revelación que entrega Satanás, es veneno. Así O sea, la revelación que entrega Satanás es veneno. Mire lo que dice, racimos muy amargos tienen. ¿Quién? Sodoma y Gomorra. Amén. La revelación de Satanás
proviene de eso. O sea, nosotros vemos Sodoma y Gomorra, por qué Dios las quiso destruir y nos damos cuenta cuál es la revelación de Satanás. ¿Por qué es que el mundo va a ser destruido? Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tienen la revelación de Sodoma y Gomorra. Amén. Mire el versículo 33 dice, veneno de serpientes es su vino. Amén. ¿Qué es lo que es el vino? La revelación. Ahora es veneno de serpientes. Sí, amén. Amén. Y ponzoña, o sea, veneno, cruel de áspides. ¿Sabe lo que es la palabra áspides? Víboras. Amén. Entonces, nos damos cuenta que son dos rocas, son dos ministerios muy similares. ¿Se da cuenta? Y a la vez tan distintos. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que es un poder engañoso. Así es. Por eso es que la gente no se da ni cuenta que está adorando a Satanás, hermano. Verdad, amén. Similares. ¿Por qué? Recuerde, ambos son árboles. Así es. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ambos árboles dan frutos, Sí, amén. pero uno para vida y el otro para muerte. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora también aquí tenemos dos rocas. Una es la roca de Dios. Amén. Hablando de Jesucristo. Amén. Y la otra es la roca de Sodoma y Gomorra, Así es, amén. que es un veneno, dice la Biblia. Veneno de serpiente. Amén. Entonces, el árbol de la vida trae la verdad de Dios y la revelación de la palabra de Dios, y eso creo que produce vida eterna. Amén. El árbol de la ciencia del bien y el mal trae mentira, la mentira de Satanás y su propia revelación, como es el padre de mentira, ¿cierto? Así dijo Jesucristo, que Él es el padre de mentira. Entonces, su revelación es un veneno que mata, un veneno de víbora, hermano, que da muerte eterna. Así es, amén. Amén. ¿Le gustó lo que acabamos de leer en Deuteronomio, hermano? Amén. Qué bueno, hermano. Es una revelación tremenda, ¿cierto? Amén. ¿Y por qué dice que es roca de Sodoma? ¿Por qué dice que es roca de Gomorra? Amén. Entonces, para poder entender, veamos lo que enseñaba Sodoma, pues, hermano. Así es, amén. Amén. ¿Cuál es su revelación? Entonces, ¿quién tiene que traernos esa revelación? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque recuerde, Él es la roca, ¿cierto? Y Él es el que trae la correcta revelación. Así Busquemos es. Lucas capítulo 17, entonces. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 28. Recuerde, nuestro Señor Jesucristo habla en parábolas. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que solamente los predestinados entendamos. Si usted le dice a alguien que lea esto, no lo va a entender. Así es. Pero usted ya lo está entendiendo, hermano. Gracias, Padre. Yo me alegro porque el Señor nos está revelando, hermano. Gracias, Señor. Amén. Lucas 17, versículo 28. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Cuáles son los días de Lot? Sodoma y Gomorra, ¿no es así? Amén. Comían. Amén. Hagamos un alto ahí. O sea, ellos tenían iglesias para comer. O sea, ellos tenían el árbol. Sodoma y Gomorra tenía el árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano. Amén. Cuando habla de alimento, aquí está hablando de alimento espiritual. Amén. Nuestro Señor Jesucristo trajo el reino de los cielos. El reino de los cielos solamente trata cosas espirituales. ¿Se acuerda lo que le dijo a esos 5,000? Ustedes me siguen solamente por los panes y los peces. Amén. Amén. O sea, ellos querían lo natural, pero no querían lo espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habla cosas espirituales. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, eso significa
que ellos iban a sus iglesias, a sus templos, pero que lo que había en Sodoma y Gomorra, había veneno de áspid, Amén. había veneno de víbora, hermano, amén. Amén. Entonces, ahí en Sodoma y Gomorra estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué más dice? Bebían, o sea, tenían la revelación que entregaba Satanás. Amén. Porque recuerde, Satanás tiene su propia roca, minúscula, Sí, amén. con minúscula. Amén. O sea, Satanás tiene su propia revelación de la palabra, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué más dice? Compraban y vendían. ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Sí. Compraban y vendían. ¿Qué es lo que enseña el profeta? ¿Qué es lo que es eso? Van a una iglesia, entonces va el pastor y ellos les venden lo que ellos quieren comer. ¿Qué quieren comer ustedes? Dios es amor, entonces yo les vendo Dios es amor. Y ustedes solamente me pagan. Ustedes me pagan con sus ofrendas, con sus diezmos. Compraban y vendían, ¿se da cuenta? Plantaban y edificaban. Ahora, después más adelante vamos a ver por qué dice plantaban. Porque recuerde que el reino de los cielos es un campo, ¿se da cuenta? Amén. Que ahí se planta semilla. Ahora, Satanás, ¿qué es lo que hace? Vino el buen sembrador y sembró. Y después vino el malo y también sembró. Así es. Ambos siembran, ¿se da cuenta? Plantaban y edificaban. Oiga, el profeta dice, oiga, este tiempo ha sido un tiempo de donde se han levantado más iglesias que nunca. Amén. Por eso yo les decía, hay una iglesia en cada cerro, en cada cuadra, muchas veces se juntan dos iglesias. Entonces nos damos cuenta que lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Amén. Mire lo que está diciendo ahora, versículo 29. Más el día en que Lot salió de Gomorra, ¿qué dice? Llovió fuego, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que Dios, hermano, nos está avisando Amén. cómo sería este tiempo, hermano. Así es, Por eso es que Señor. la Biblia dice, hermano, cuando habla, hermano, de ese espíritu sodomita, de la revelación, porque hoy en día, si usted habla en contra de ellos, usted puede ir a la cárcel. Así es, amén. Si yo hablo en contra de ellos, puedo ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos están en la edad de la Odisea, los derechos de las personas, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La Biblia dice que allá en Sodoma ellos eran todos pervertidos homosexuales. Así es. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Que hoy en día las iglesias que no tienen la correcta palabra son pervertidos homosexuales. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Mire cómo está el mundo hoy, lo que estamos viendo hoy. Lo que usted ve en la forma natural es la roca que Satanás ha entregado a las naciones, porque estas naciones le pertenecen a Satanás, ¿se da cuenta? Entonces Satanás les ha revelado a las naciones los secretos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 30. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se da cuenta? Entonces lo que nosotros estamos viendo es nada más que profecía, es nada más lo que Dios sabía que iba a ocurrir. Amén. Nosotros estamos viviendo justo, hermano, en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Por eso es que la Biblia dice que Él ya no tarda en llegar. ¿Se da cuenta? Y nosotros estamos viendo con nuestros ojos lo que ya se está viendo. Amén. Por eso es que Dios envió un profeta en este tiempo del fin. ¿Para qué? Para volvernos a la roca verdadera. Amén. Para volvernos a la palabra, hermano. Amén. Volvernos a la profecía, hermano. Así es. Amén. Entonces, les voy a leer una profecía que está el profeta Amos. Profeta Amos. Muy difícil buscarlo, hermano. Es un profeta menor. Así que Amos capítulo 8, versículo 11, lo pueden anotar. Es difícil buscarlo, pero bueno. Amos capítulo 8, versículo 11 dice aquí, mire, Amos profetiza una profecía que ocurriría en los días de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Amén. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora,
Y eso ocurrió en los días de nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida, hermano. Oiga, ellos andaban hambriados, hermano, andaban sedientos, pero no de, como dice la Escritura, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque recuerden, Satanás en ese tiempo había tomado el control de Judá, hermano, de Israel. Si usted se da cuenta, esto que estamos leyendo es una parábola. Lo que está hablando, hermano, aquí el profeta Amos es una parábola, ¿cierto? Habla de hambre, habla de sed, pero no de pan ni de agua, sino que ellos tendrían hambre de la palabra de Dios, tendrían sed de la revelación verdadera. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es que ellos tenían hambre si tenían ahí a sus ministros? ¿Cómo podían tener hambre si ahí estaban sus sacerdotes que los guiaban, hermano? La Biblia dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, se sentaban en el asiento de Moisés, tomaban la ley, empezaban a hablar de la ley, tomaban los libros de los profetas, hablaban de los profetas, ellos tenían las escrituras. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que se haya profetizado, hermano, que ellos tendrían hambre y sed, hermano? ¿Cómo podían tener sed si ahí estaba el Sanedrín que les revelaba la palabra, hermano? Lo que pasa es que la revelación que ellos les entregaban era una revelación con veneno, hermano, con veneno de víboras. Lo que estoy diciendo, hermano, no es fantasía. Lo que le estoy diciendo es escritura. Fíjese que la palabra que estaba entregando el Sanedrín llevaba veneno y estaba matando al pueblo de hambre. ¿Se da cuenta? En esa condición los encontró nuestro Señor Jesucristo. Esto fue profetizado cerca de 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, busque Mateo 23. Nuestro Señor Jesucristo llama a esos ministros serpientes. ¿Se da cuenta? Mateo 23, versículo 33 dice: serpientes, generación de víboras. Amén. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno, hermano? ¿Cómo ellos pueden escapar de la condenación del infierno cuando ellos son serpientes? Son una generación de víboras. Recuerde, acabamos de leer en Deuteronomio que la revelación de la roca de Satanás era veneno de víboras. Y nuestro Señor Jesucristo aquí a ellos les dice víboras. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban entregando, hermano, la revelación de Satanás. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Juan el Bautista también lo llamó de la misma manera. Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, la revelación que esos pastores, que esos ministros estaban entregando, era una revelación con veneno. Era una revelación satánica, hermanos. Sí, Señora. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista les dice: ustedes no van a huir de la ira venidera, ustedes van a ser condenados, porque ustedes no están predicando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ustedes no están sobre la roca, la cual es Jesucristo. Ustedes están sobre la roca de Satanás. ¿Se da cuenta? Estaban entregando una revelación totalmente falsa, hermano. Sus predicaciones tenían veneno. Su revelación, hermano, ellos la sacaban de la roca de Satanás. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en los templos. Así es, Señor. Amén. Son grandes templos, tremendos templos, hermanos, con sillas cómodas, hermanos, con tremendo coro. Pero ¿qué está ocurriendo? Lo mismo que ocurrió en los días de nuestro Señor Jesucristo. Generación de víboras en estos días, hermanos. ¿Verdad, Padre? Amén. Oh, hermano, cada uno enseña según su propia doctrina, según su propio dogma, según lo que la iglesia quiere enseñar, hermanos. Entonces, veamos otra profecía, hermano, para los días de Jesucristo. Recuerde,
nuestro Señor Jesucristo, Él es el que trae la verdadera revelación. Amén. Él es la roca, lo vimos en Deuteronomio, ¿no es así? Amén. Entonces, Él trae el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, veamos cómo Él encontró a Israel, a Judá, en sus días. Esto lo hemos leído, hermano, pero lo traigo porque tiene que quedar grabado, dice la Biblia, Amén. que quedará grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, hermano. Amén. Sí, Señor. Entonces, Isaías capítulo 29, versículo 9. Esta profecía es tremenda. Isaías 29, 9 dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos. Usted sabe cuando una persona se ofusca, la etimología o el significado significa oscurecer. Entonces cuando una persona se ofusca, como que, ¿cierto? Como que no quiere ver nada, ¿cierto? Así es, amén. Dice, de nuevo, deteneos y maravillaos y ofuscaos y cegaos. Mire, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Entonces, si se da cuenta, hermanos, ellos no tenían el correcto vino de la revelación, hermano, de la palabra, hermano. ¿Qué es lo que dice? Porque Jehová derramó sobre vosotros, mire, ponga atención, espíritu de sueño. Ahora, este no es un sueño natural, hermano. Este es un sueño espiritual, el cual lleva a las mentes, hermano, a ser réprobos, ¿cierto? A ser rechazados espiritualmente, hermano. Es un espíritu de sueño espiritual, de no buscar de Dios, de no leer su palabra, de no querer reunirse. Es un espíritu de sueño espiritual, de conformismo, donde muchos dicen, bueno, pero si yo sé que Dios es amor, yo sé que Él tendrá misericordia de mí. La Biblia dice que Dios tendrá misericordia de él, de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Amén. Pero no a aquellos que son, ¿cierto?, unos flojos espirituales que no desean congregarse, hermano. Amén. No, hermano. Entonces dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, mire, y cerró los ojos de vuestros profetas. O sea, los pastores, hermano, ya, hermano, tenían los ojos totalmente ciegos. Así es, amén. Cerrados, hermano, amén. Amén. Y puso velo sobre sus cabezas de vuestros videntes, o sea, los que tenían la revelación de la palabra, hermano, ya no tienen revelación de la palabra. Así es, amén. Usted se ha dado cuenta, hermano, cuando usted ha encontrado a un ministro en cierto lugar, hermano, hoy lo encontraba que predicar, y después usted a los años después usted ya no es el mismo. Es verdad, amén. Hoy ya no es el mismo hombre que era antes, el hombre espiritual, el hombre que andaba siempre con gozo, con la palabra, ¿cierto? Que tenía revelación de Dios cuando se paraba en el púlpito. Ahora es un hombre, yo lo veo y está muerto espiritual, es un hombre, eso es lo que está hablando aquí la palabra, Amén, hermano. sí, Señor, amén. amén. Entonces, Amén. el versículo 11 dice, y os será toda visión, mire, y os será toda visión como palabra de libro sellado. Sí, O sea, hermano, como el libro de Apocalipsis capítulo 5, ¿se acuerda? Cuando, cierto, estaba ahí Juan mirando y el que estaba sentado tenía un libro con 7 sellos. Nadie podía leer lo que estaba ahí. Nadie sabía lo que estaba dentro del libro, hermano. Así es, Y Señor. entonces aquí dice que toda visión, ¿cierto? Para esos ministros será como libro sellado. Amén. Por eso es que muchos ministros, yo me recuerdo, hermano, hace un tiempo atrás, hermano, cómo es que el profeta habló de los 7 peldaños, fe, virtud, ciencia, templanza, ¿cierto? Y después, hermano, en otro mensaje dijo, bueno, y los colores del arco iris, ¿cierto? Y vino un pastor y dijo, bueno, el hermano Laja dijo que lo dibujó en blanco y negro, así que para mí es blanco y negro. No tenía la revelación, hermano, del arco iris, hermano. Así es, Señor. Apocalipsis capítulo 10 dice que el ángel fuerte, ¿cierto? Bajó, ¿cierto? Y tenía un arco iris, ¿cierto? Amén, Que lo cubría, hermano, amén. Amén. Entonces, bueno, usted no puede ir en contra de eso. Ellos no tienen la revelación nada más, pues, Así hermano, es, amén. Señor, amén. Dice, Dios será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si
vienen al que sabe leer, o sea, a los ministros, al ministerio quíntuple, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. En otras palabras, no puedo entenderlo porque está en parábolas. Así es, amén. Porque la Biblia está toda en parábolas. Amén. No puedo leer porque está sellado, no lo puedo entender, ¿se da cuenta? Para los ministros palabras selladas, ¿se da cuenta? Y si se diera el libro al que no sabe leer, o sea, al que se congrega, ¿cierto? Al hermano o la hermana, diciéndole, lee ahora esto. Entonces, esa persona dirá, no sé leer. ¿Por qué no sabe leer? ¿Por qué? Porque no tiene la revelación de la palabra, pues, hermano. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia muerta, si el pastor está muerto, toda la congregación está muerta. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Por eso es que usted está entendiendo, hermano, la revelación de la palabra. Amén. Porque nuestro pastor es Jesucristo. Amén. Él nos está revelando los misterios de nuestra edad, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, nos damos cuenta que esa es la condición en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma condición es en los días de hoy, hermano. Ellos tienen el libro sellado, hermano. ¿Por qué? Porque, recuerde, están sobre la roca de Satanás. Satanás es quien les revela. Entonces, ¿qué le revela a Satanás? ¡Una mentira! Es verdad. Él es el padre de mentira. Amén. Amén. No tienen revelación correcta de la palabra. Así es, Señor. Gloria a Dios. Ahora veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él defendió la palabra, hermano. Él vino a entregar la palabra y a defender la palabra. ¿Por qué? Porque Él es la roca, ¿cierto? La roca de la verdadera revelación. Marcos capítulo 7. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 6. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Hoy en día le dicen hipócrita a alguien y se ofende, pues, hermano. Amén. Si usted le dice eso a los del Sanedrín, hermano, ¿cierto? A otro tabernáculo, olvídense, se enojan. Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Pues en vano me honran enseñando, ponga atención, enseñando, o sea, entregando palabra, o sea, se gana un pastor en el púlpito, se gana un ministro en el púlpito y empieza a ministrar, mire, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre, mandamientos que Dios nunca ordenó, mandamientos que Dios nunca dijo. Hoy si un hermano viene sin corbata, no, usted no se puede subir al púlpito. Si no viene sin terno, yo lo veo, eso se ha visto hoy día, se ve eso, hermanos. Sí, amén. Usted sabe, hermano, que la ropa vende, pues, hermano. Como usted se vea, ¿cierto? Así te tratan. ¿No es así? Así es, amén. Entonces, se da cuenta, estas víboras, hermano, en los días de Jesús, cuando Él les habló, Jesús les dijo, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres, estas víboras, recuerde que Jesús les dijo víboras a esos ministros, Amén. tenían la revelación de la roca de Satanás, el padre de mentira, entregando mandamientos de hombres. Amén. Mire, veamos lo que dice el versículo 8. Porque dejando los mandamientos de Dios. Así es, Padre. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo en su cara, ustedes han dejado los mandamientos de Dios, han tomado la palabra de Satanás, por eso es que ustedes son víboras, por eso es que son una generación de víboras, serpientes. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarro y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Se acuerda usted cuando íbamos a una iglesia? ¿Cómo tomar el tenedor? ¿Cómo tomar la cuchara? ¿Cómo levantar?
cómo comer. Oiga, hermano, eso es lo que están haciendo. Aquí hay que lavar los jarros para tomar, para beber. Hay que hacer muchas cosas semejantes. Le decía también, invalidáis los mandamientos. Versículo 9. Le decía también, invalidáis el mandamiento de Dios. En otras palabras, están invalidando la palabra. ¿Qué significa invalidar? Que la dejan nula. Sí, amén. ¿Se da cuenta? No le creen a la palabra. No le creen a la roca de Dios. A la roca con mayúscula de Deuteronomio. Amén. ¿Por qué no le creen? Para guardar vuestra tradición. Lo que pasa es que nuestra iglesia tiene por costumbre hacer esto. Lo que pasa es que nuestra iglesia sale y hace desfile. Los hombres se visten de una forma de ropa, las mujeres de otra forma de ropa. Entonces sale todo el coro. Son tradiciones. Tradiciones de hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta usted, hermano? Amén. ¿Se está dando cuenta? Va tomando forma el árbol de la ciencia del bien y el mal ante nuestros ojos. Así es. Ellos tienen venenos de víbora en sus mensajes. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. No lo estoy diciendo yo. Así es. Él dijo, generación de víboras, serpientes. Y nos dimos cuenta, hermano, que esa es la revelación de Satanás. Ahora, mire lo que nuestro Señor Jesucristo vino a limpiar. Busque Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 1. Mire lo que Jesús empieza a hablar. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Así es, amén. Ahora recordemos, hermanos, próximamente vamos a hablar de la levadura también. ¿Sabían ustedes que hay dos clases de levadura? Está la levadura de Dios y está la levadura de Satanás. Así es. Estamos viendo, hoy día estamos viendo que hay dos clases de roca. Amén. Hay dos clases de árboles. Amén. Hay dos clases de revelación. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora aquí Jesús está hablando de la levadura de los fariseos. ¿Se da cuenta? Y dice que la levadura de los fariseos es hipocresía. Amén. Entonces, ¿qué es la levadura de los fariseos? Busque Mateo 16 ahí, pero no pierda ese lugar. Busque Mateo 16, aquí nuestro Señor Jesucristo va a decir qué es lo que es la levadura de los fariseos. Amén. Mateo 16, versículo 11. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, nuestro Señor nos está hablando de forma natural. Sí, ¿Se da cuenta? amén. Es lo que he estado repitiendo todo este rato. Sí, amén. Nuestro Señor Jesucristo viene a hablar en forma espiritual. Amén. Así es. Pero en parábola, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, mire, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de qué, sino de la doctrina Amén. de los fariseos y de los saduceos. Así es. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando usted le coloca levadura al pan, el pan aumenta su volumen. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos tomaban la palabra, entonces le añadían a la palabra. Así es. Y ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así es. Esa es la levadura de Satanás, ¿se da cuenta? Así es. Amén. Entonces, eso es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Veneno de víboras. Así es, Señor. ¿Se Amén. da cuenta? Ese veneno de víboras mata espiritualmente.
Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos tenían la palabra de Dios, pero le añadían doctrina de hombres. Eso eran los fariseos. Tomaban la palabra y le añadían doctrina de hombres. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo, tan cargas tan pesadas que no dejan entrar al reino de los cielos, ni siquiera ellos entran. Así es. ¿Se da cuenta? Doctrinas de hombres. Ya no era la palabra pura de nuestro Dios, ya no era la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo, ya no era la revelación de Dios. Ellos le añadieron de la revelación de la roca de Satanás a la palabra, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce hijos de la Odisea, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, veamos algunas profecías que nuestro Señor Jesucristo nos advierte del engaño de Satanás en nuestros días. Porque vimos en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, cómo es que profetizó Isaías la ceguera espiritual que ellos tendrían, cómo profetizaron los profetas menores la ceguera, que habría hambre, pero no hambre de pan, no tendrían sed, pero no sed de agua, sino de la palabra, ¿cierto? Amén. Ahora hay en el Nuevo Testamento profecías también para nosotros. Amén. Amén. Gracias. Segunda de Corintios. Entonces está el libro de los Hechos, Romano, Primera Corintios y Segunda Corintios. Ese es el Nuevo Testamento. Bien. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Veamos lo que dice Pablo, profeta enviado a los gentiles, usted sabe, dice, pero temo que como la serpiente, mire, Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora recordemos un poquito lo que ocurrió allá en el Génesis. Recuerden, la serpiente cuando se acercó a Eva, ¿qué es lo que le dijo la serpiente? Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Eva le dijo, no, si puedo comer de los árboles. Lo que no puedo comer es del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Se da cuenta? Satanás le quitó a la palabra ahí. Satanás le quitó a la palabra. ¿Con qué ha dicho que no come de todo? No, sí dijo que podía comer. Todo lo puedo comer, pero no de este. Eva le aclaró la situación. Le dijo Satanás. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes árbol de la ciencia del bien y el mal, tú serás como un Dios. Alcanzarás el conocimiento. Entonces, le quitó y ahora le añadió. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace Satanás. Le quita o le añade. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Ayunáis para aquellos que le quitan a la palabra y ayunáis para aquellos que le añaden a la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo, me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire, Eva es un tipo de iglesia. Así es, amén. Vuestros sentidos, la mente, ¿cierto?, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, Satanás en este tiempo, utilizando la misma astucia que hizo con Eva, utilizando en este tiempo para engañar, o le añade o le quita la palabra, Amén. engañando, ¿se da cuenta? En el mensaje, el Edén de Satanás, dice lo siguiente, párrafo 116. Ahora noten, ahora fíjense, Apocalipsis capítulo 3, la edad de la Odisea, la edad que estamos viviendo nosotros. Usted piénselo en sus mentes, dice. Ahora noten, ella, Eva, es la reina de Satanás. ¿Quién? La iglesia, hablando de Eva en este tiempo del fin. La iglesia es la reina de Satanás. ¿Ven? Satanás, la serpiente,
como le dijo a los fariseos, víbora, ¿cierto? Sí, amén. Generación de víboras, serpiente. Satanás, recuerden la serpiente antigua, ¿se da cuenta? Llegó a Eva antes que le llegara Adán. ¿Ven? Adán, un tipo de Cristo. Ahora, ¿cómo nacimos nosotros? En pecado me concibió mi madre. ¿Quién llegó primero a nosotros? ¿Satanás o Jesús? Satanás. Todos nacimos en pecado, pues, hermano. Así es, amén. Haciendo lo malo, pensando mal, ¿cierto? Pero cuando llegó la palabra, Gloria a Dios. ¿se da amén, cuenta? Señor. Cuando llegó la palabra, nos golpeó la palabra y quitó todo eso, hermano. Amén. Hizo de nosotros una nueva criatura, hermano, amén. Así es. Ahora, sigamos leyendo, dice, usted piénselo en su mente, ahora noten, ella, Eva, es la reina de Satanás, las iglesias. ¿Ven? Satanás, la serpiente, se llegó a Eva antes que llegara Adán, ¿ven? Bien, correcto. Así que él la engañó, ¿ven? Así que Satanás, la serpiente, fue el esposo de Eva antes que Adán la conociese. Lo mismo que ocurrió con nosotros, por hermano. Así es, Señor. Nosotros estábamos casados con Satanás antes de que Cristo nos conociese. Amén. Por eso es que tiene que morir el viejo hombre, Amén. la vieja naturaleza, la vieja mujer, tiene que morir. Así es, Señor, amén. Amén. Y tiene que morir, ¿quién más? El esposo. Satanás tiene que morir para nosotros. Así es, Señor. Todo lo que ofrece Satanás tiene que morir para nosotros. Así es, Señor. Sigamos, la Biblia dice que él la engañó y entonces ella supo que estaba desnuda, ¿ven? Ahora fíjese en la edad de la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia de este tiempo del fin. Ella, Eva, está sentada, coronada como la reina de Satanás. ¿Quién? La iglesia. Ella es rica en bienes mundanos. Así es. ¿Se da cuenta? No en lo espiritual, rica en bienes mundanos. Ciega nuevamente. ¿Se da cuenta de las enfermedades? Amén. Ciega, nuevamente desnuda y no lo sabe. Es igual como fue en el Edén de Dios, pero ahora no porque el velo santo esté sobre su cara, sino el velo de codicia. Oh, Padre. Ella se quitó el velo santo de Dios Ah, y se puso el velo del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? ¿Se acuerdan? amén. ¿Para qué? Dice, para codiciar. Y ahora ella tiene puesto un velo de codicia y está ciega en cuanto a eso siendo pecado. Ahí termina la cita. Entonces nos damos cuenta, hermano, hermana. Eva, ¿dónde se subió? Se subió a la roca de la revelación de Satanás. Amén. Satanás le dijo, mira, si comes del árbol de la ciencia del bien y mal, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ser como Dios, Amén. conociendo todo. ¿Dónde se subió ella? Se montó sobre la roca de Satanás. Amén, y le entregó toda su revelación. Entonces, hoy en día, la edad de la Odisea se ha sentado en la roca de la revelación de Satanás. Ha sido engañada como Eva, ¿se da cuenta? Amén. Señor. Gloria a Dios. Entonces, igual como fueron engañados en la primera venida de Cristo, ahora en su segunda venida es lo mismo, siendo las iglesias, las denominaciones siendo engañadas. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 12? Busquemos Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9, Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, ponga atención, la serpiente antigua. ¿Cómo se llama? Que se llama Diablo y Satanás, el cual, miren lo que dice, engaña. ¿Se da cuenta? El cual engaña, ¿a quién? Al mundo entero. Así es, amén. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, o sea, los demonios, fueron arrojados con él. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Apocalipsis es un libro profético. Toda la Biblia es un libro profético. También toda la Biblia es un libro escrito en parábolas. Amén. Entonces nos damos cuenta que Satanás
viene y engaña, ¿cierto? El diablo es arrojado a la tierra y viene furioso. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra el pueblo que quiere vivir la palabra de Dios, con aquel pueblo que está, ¿cierto?, sobre la roca, la cual es Jesucristo. Amén. Pero la Biblia dice que él, Satanás, la serpiente antigua, viene a engañar al mundo entero, dice. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Quiere ser adorado como si fuese el verdadero Dios. Así es. ¿Se da cuenta? Ahora busca Apocalipsis capítulo 13. Versículo 4, dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, lo acabamos de leer, ¿cierto? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? La Iglesia Católica. Y adoraron a la bestia, o sea, adoraron al dragón y adoraron a la bestia, ¿se da cuenta? Diciendo, ¿quién como la bestia? Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, si usted se da cuenta, ellos reciben el engaño de Satanás como su absoluto. Así es, amén. Satanás, pero ellos piensan que Satanás es Dios. Entonces ellos dicen, wow, Él es Dios, yo lo voy a adorar. Su palabra es mi absoluto. Ellos van y reciben la revelación de la bestia, ¿se dan cuenta? Así es, amén. La revelación, ellos aman al dragón. Ellos dicen, Él es Dios, entonces van y lo adoran con su religión. Sin saberlo, ¿qué es lo que dicen ellos? Yo voy a elevar una oración al cielo. Y se la están haciendo a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás domina el primer cielo, pues, hermano. Amén. Satanás se mueve en esa atmósfera, los demonios se mueven en esa atmósfera. Entonces voy a elevar una oración al cielo. ¿A quién? A Satanás, ¿se da cuenta? Van y lo adoran con su religión, igual como lo hizo el Sanedrín, igual como lo hicieron los fariseos, igual como lo están haciendo hoy en día las denominaciones. Los sismos y todos aquellos que están engañados, ¿se da cuenta? En una falsa adoración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Habrá alguna profecía de nuestro Dios que diga que Él viene a romper esa roca? Oh, gloria a Dios. Claro que tiene que haberla, Amén. porque la palabra de Dios es completa para Amén. nosotros, Amén. hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper la roca de Satanás, Amén. vino a desenmascarar su engaño. Gloria a Dios. Mire, busque Jeremías. Jeremías. Y vamos a ver una profecía que muestra a nuestro Señor Jesucristo pulverizando, hermano, la revelación de Satanás en su primera y su segunda venida. Jeremías 23. Amén. Jeremías 23, versículo 29. Entonces, veamos aquí. Dice, Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice, ¿no es mi palabra como fuego? Está preguntando Dios. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora mire, ponga atención porque esa es su versión. Pero la versión más antigua dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, que como martillo pulveriza la roca. Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. La palabra de Dios es como fuego. Amén. Oh, Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Amén. Y como un martillo que pulveriza la roca. ¿Qué cosa? La palabra de Dios pulveriza la revelación de Satanás. Amén. La palabra de Dios Amén. pulveriza el engaño de Satanás. No queda nada. Pulverizar significa no dejar ni rastro. Amén. Jehová, Jesús, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino con su palabra y Él pulverizó la roca del diablo. La revelación de Satanás fue pulverizada. Amén. La revelación de Satanás traía muerte, pero Jesucristo, dice la Biblia, venció la muerte. Amén.
¿Se da cuenta? Por eso es que dice veneno de serpiente, veneno de víbora. Y el veneno de víbora trae muerte. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y Él trae vida. ¿Se da cuenta? Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, debemos seguir batallando, debemos seguir luchando contra el engaño de Satanás. Amén, Señor, amén. Busque San Juan capítulo 16. Mire, perdón, dije Juan, ¿cierto? San Juan capítulo 16. Cuando usted lee el capítulo 16 de San Juan, nuestro Señor Jesucristo empieza a aconsejar exclusivamente a sus discípulos cómo actuar, cómo defenderse de Satanás. Son los consejos de Él. Y en San Juan 17 es la oración que Él hace por sus discípulos. Así que miren lo que dice San Juan 16, versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado, o sea, su palabra, Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, para que Satanás no te haga caer. Amén. Ahora busque ahí mismo el 16, versículo 33. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿se da cuenta? Tengáis paz, o sea, tengas tranquilidad. Estés confiado, estés tranquilo. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Gloria a Dios. Miren lo que dice, pero confiad. Amén. Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Amén. Él ha vencido al mundo. Jesucristo lo venció por nosotros. Amén. Gracias, Padre. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Le traje esto para que veamos algo importante que hay aquí. Mire, leamos, ya vamos terminando. Dice, ahora observen, bienaventurado eres Simón. Está hablando a Pedro, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste de ninguna escuela, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Así es. Noten lo que él dijo sobre esta roca, sobre la roca de la revelación. Ponga atención, respecto a quién es Jesucristo. Amén. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que saber quién es Jesucristo. Amén. Él es Dios completo y manifiesto. Gloria a Dios. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades, o sea, Satanás, mire, y las puertas del Hades del infierno nunca la podrán tumbar. Amén. Nunca prevalecerán contra ella. Ven, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una revelación de quién es Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Entonces, la roca es la revelación de quién es Jesucristo. Amén. Cuando sus discípulos identificaron que Él era el Cristo, ellos ya no se podían perder. Amén. Sí, Señor. El único que no lo identificó fue Judas. El único que no pudo identificarlo, pero el resto identificó. Así es. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ninguno de ellos se perdió. Por eso Jesús en San Juan 17, Él ora y dice, gracias te doy, Padre, porque ninguno de los que me has dado se perderá, Amén. excepto el hijo de perdición. Así es, Señor. Es el cual era Judas, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, la revelación, la roca donde nosotros tenemos que pararnos, es saber quién es Jesucristo. Así es. Si usted tiene eso claro, Sí, Señor. Satanás no puede engañarlo, Amén. por más que lo intente. Sí, Por Señor. más que Él nos mande el infierno sobre nosotros, no pueden engañarnos. Amén. Usted va a morir defendiendo la verdad. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, ¿quién es Jesucristo? Entonces hay un sello en nosotros. Entonces, ese sello nos protege, hermano. No hay poder en el infierno que nos pueda hacer tropezar. Así es, Señor. Amén. Entonces, ahora veamos, vamos a Apocalipsis capítulo 12 y con esto vamos a terminar. Es
recuerda, Apocalipsis es una profecía Amén. que está siendo cumplida en nuestros tiempos, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Recuerden, Apocalipsis 12, los primeros capítulos, versículos, dice que Satanás fue arrojado. Amén. ¿Cierto? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Pero ahora miren lo que dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 10 ahora. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Usted se cuenta? El diablo fue arrojado a la tierra para engañar a todo el mundo. Pero mire, versículo más abajo dice, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Mire, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire lo que dice el versículo 11. Y ellos, o sea, nosotros, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La única forma de que nosotros venzamos es a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y ellos le han vencido ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero, o sea, de Jesucristo, del sacrificio en la cruz del Calvario, y de, ponga atención, y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. ¿Cuál es nuestro testimonio? Jesucristo, la palabra de Dios. Nosotros creemos en toda la palabra. Ese es nuestro testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. O sea, nosotros vamos a partir de este mundo diciendo, tenemos un Dios real. Tenemos un Dios real. Y ese Dios ha vencido a Satanás, hermano. Amén. Jesucristo lo venció. ¿Por qué lo venció? Lo venció por nosotros. Amén. Entonces Satanás ya está derrotado. Entonces, ¿qué dice aquí? Ha venido nuestra salvación. Amén. Jesucristo lo ha derrotado. Entonces, ya somos más que vencedores, hermano, Amén. hermana. Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga. Póngase en pie y vamos a orar. Alaba a su Señor. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Señor amado, estamos delante de su presencia, Padre, Amén. dándole gracias, Señor, por esta Gracias, su palabra, Señor. Señor. Amén. Cuánta revelación hay, Señor, en su palabra. Amén. Somos tan dichosos, Señor. Felices, bienaventurados, Señor Amén. amado. Gloria a Dios. Somos felices de ser parte del reino de los cielos, Amén. Padre. Amén, sí, Parte Señor. del reino de Dios. Gracias, Señor, por su revelación, porque estamos sobre la roca, Gracias, la cual es Señor. Jesucristo. Oh, gracias, Señor amado, Amén. porque el Bendito veneno de sea la tu nombre, serpiente Señor. no puede hacernos daño, Señor amado. Por eso es que la Señor. palabra dijo que podíamos tomar serpientes en nuestras manos y no nos podían causar daño. Amén, Oh, Señor. porque la palabra de Cristo está en nosotros, Señor Amén. amado. Gracias, Gracias por todo, Padre. Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, le adoramos. Gracias, mi Glorificamos y Cristo. bendecimos su nombre. Sí. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.